Los elementos del contrato. El contrato es un acto jurídico fundamental en el que se dan ciertos elementos imprescindibles para su existencia. Estos elementos son el consentimiento, el objeto y la forma, los cuales deben de estar presentes para que el contrato sea válido y reconocido jurídicamente. Aunque en la doctrina existen diferentes clasificaciones y enfoques, la doctrina mexicana sigue siendo el Código Civil, que distingue entre los elementos esenciales y elementos de validez. Los primeros son el consentimiento y el objeto, y los segundos son la capacidad, la licitud del objeto, la ausencia de vicios en el consentimiento y la forma en que se exterioriza el contrato. Sin embargo, en este análisis no se seguirá esta distinción, ya que se considera que no deben confundirse el proceso de formación del contrato con sus efectos. Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, mientras que los de validez son necesarios para que el contrato produzca efectos jurídicos de acuerdo con lo pactado. El consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas que se ponen de acuerdo en los términos de una norma jurídica para la producción de efectos legales. En este sentido, el consentimiento es un acto plurisubjetivo, ya que involucra la manifestación de voluntad de más de una persona. La voluntad es esencial para cualquier acto jurídico, y en el caso de los contratos es necesario que haya una coincidencia de voluntades que expresen su acuerdo. Un ejemplo de consentimiento en un contrato sería cuando una persona, el vendedor, acepta vender un bien a otra persona, el comprador, bajo ciertas condiciones previamente acordadas entre ambos. Si alguna de las partes no manifiesta su voluntad o si existe alguna discrepancia en términos acordados, el consentimiento no sería válido. El objeto. El objeto de un contrato es aquello sobre lo que recae el acuerdo. Es la prestación o abstención que una de las partes se compromete a dar, hacer o no hacer. Para que el contrato sea válido, este objeto debe ser lícito, posible y determinado o determinable. Por ejemplo, en un contrato de compraventa el objeto es el bien que se va a vender, como un coche. Si el objeto es una cosa que no puede existir, como un animal extinto, el contrato sería nulo. Asimismo, el objeto debe ser conforme a la ley, por lo que no puede ser algo prohibido, como en el caso de un contrato para realizar una actividad ilícita. La forma. La forma se refiere a la manera en que el contrato se exterioriza o se manifiesta ante la sociedad y el ordenamiento jurídico. En algunos casos el contrato puede requerir una forma específica, como la escritura pública en contratos de compraventa de inmuebles o en la constitución de una sociedad. Esta forma es esencial para la validez del contrato, ya que garantiza que las partes han tenido un acuerdo formal y que el acto ha sido debidamente registrado o protocolizado. Por ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble debe realizarse por escrito y con la formalidad de una escritura pública para ser válido y vinculante. Si no se cumple con esta forma, el contrato puede carecer de efectos legales, a pesar de que ambas partes hayan acordado los términos. Capacidad y vicios en el consentimiento. Aunque no se consideran elementos esenciales, la capacidad y la ausencia de vicios en el consentimiento son requisitos indispensables para que el contrato sea válido y produzca efectos jurídicos. La capacidad se refiere a la aptitud legal de las personas para celebrar un contrato, mientras que los vicios en el consentimiento incluyen situaciones como el error, la violencia o el dolo, que pueden afectar la libertad de la voluntad de las partes. Por ejemplo, si una persona celebra un contrato bajo coacción o engaño, el consentimiento no será válido, lo que puede llevar a la nulidad del contrato. Licitud en el objeto. El objeto de un contrato debe ser lícito, es decir, debe ser conforme a las normas jurídicas. Si el contrato recae sobre un objeto ilícito, no solo será inválido, sino que también el acto jurídico en su conjunto será inexistente. Esto se debe a que cualquier acuerdo que contravenga la ley no puede producir efectos jurídicos válidos. Por ejemplo, si dos personas celebran un contrato para realizar una actividad ilegal como el tráfico de drogas, el contrato no tendrá validez, ya que el objeto es ilícito y no puede generar efectos legales. La distinción entre elementos y presupuestos del contrato. Es importante entender que aunque se discuten otros aspectos relacionados con la validez del contrato, tales como la capacidad de las partes, la ausencia de vicios en el consentimiento y la licitud del objeto, estos no se consideran elementos esenciales del contrato, sino más bien presupuestos. Un presupuesto es un requisito que debe cumplirse antes de la formación del contrato.
pero no forma parte estructural de la esencia del mismo. Por ejemplo, la capacidad de las partes para contratar es un presupuesto que debe existir para que el contrato sea válido. Si una de las partes carece de capacidad jurídica por ser menor de edad o estar incapacitada por una decisión judicial, el contrato puede ser declarado nulo o anulable. No obstante, la capacidad no es un elemento del contrato en el sentido más estricto, sino una condición previa que permite que el acto jurídico tenga efectos válidos. De igual manera, los vicios en el consentimiento como el dolo, el error o la violencia afectan la validez del contrato, pero no son elementos constitutivos de su existencia. Un contrato puede existir incluso si uno de los contratantes fue inducido al error o presionado, aunque los efectos de dicho contrato pueden ser modificados si se prueban esos vicios. La licitud del objeto también es un presupuesto, ya que implica que el objeto sobre el que recae el contrato debe ser conforme a la ley. Si el contrato tiene un objeto ilícito, por ejemplo, un contrato para realizar una actividad ilegal, este contrato no solo será inválido, sino que también estará afectado por la inexistencia de un acto jurídico válido. Sin embargo, la licitud es más bien una condición para la validez del contrato y no un elemento esencial para que el contrato exista. Relación entre los elementos del contrato y sus efectos jurídicos. Aunque la doctrina distingue entre elementos y presupuestos del contrato, es necesario hacer un análisis desde el punto de vista de los efectos jurídicos que el contrato puede generar. Los elementos esenciales del contrato, consentimiento, objeto y forma, constituyen lo básico que permite que un acuerdo sea reconocido como un acto jurídico en sí mismo. Sin embargo, una vez que el contrato existe, su efecto jurídico dependerá de que haya respetado no solo la existencia de esos elementos, sino también los presupuestos relacionados con la capacidad, la licitud y la ausencia de vicios. Por ejemplo, si un contrato de compraventa se celebra entre dos partes que están de acuerdo sobre el objeto y han manifestado su voluntad de celebrarlo de la forma adecuada, el contrato existirá jurídicamente. Sin embargo, si uno de los contratantes es incapaz o si la prestación del contrato involucra un objeto ilícito, como en un contrato para la venta de bienes robados, el contrato no producirá los efectos previstos a pesar de su existencia formal. La forma en los contratos. Como se mencionó anteriormente, la forma es un requisito fundamental para la validez de ciertos contratos, especialmente aquellos que implican un alto valor económico o implican transferencias de bienes que requieren un registro público. La forma puede ser escrita, oral, pública o privada, dependiendo del tipo de contrato. Un ejemplo claro de la importancia de la forma se encuentra en los contratos de compraventa de bienes inmuebles. Según la legislación de muchos países, para que la compraventa de un inmueble sea válida, debe formalizarse por escrito, y en muchos casos mediante escritura pública ante notario. Si bien las partes pueden haber llegado a un acuerdo verbal sobre el precio y las condiciones del acuerdo, sin la escritura pública el contrato no tendrá validez ante las autoridades y la propiedad no se transferirá legalmente.